pero muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren bien, de salud, bien en todos los aspectos y rodeados de sus seres queridos. Claudio, antes que nada te doy la más cordial bienvenida, viernes 12 de mayo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, mi querido Juan José? Muy bien, gracias a Dios. Eh, Feliz de estar otra vez contigo y con todos nuestros amigos compartiendo este espacio. Todo bien, Juanjo. ¿Tú qué tal? Bien, pues ya sabes que por lo menos aquí en México, no sé en qué otros lugares se festeje a la mamá, pero en esta semana nos tocó festejar a las madres, y pues nosotros, como buenos latinos, creo que es un eje indispensable, un pilar indispensable, la mamá en todos los aspectos. Pero bien, pero pues déjame también comentarte, amigo, que en esta semana, la verdad es que la política mexicana ya empieza a tomar los tintes y cauces dignos de unas preelecciones. Y te lo comento esto porque ya todo cae en el terreno de lo político. Y al decir en el terreno de lo político es, ya empiezan a rebasar desde mi punto de vista las noticias al presidente. Y entonces el presidente, para poder otra vez tratar de jalar la agenda, su agenda, pues ya empieza a dar estirones. Y yo por lo menos, Claudio, identifiqué en esta semana estos temas que quisiera poner en consideración y que al final nos dieran la pauta si nos da permiso el tiempo, el espacio, de hacer un inicio del análisis de los candidatos o de las fichas, bueno, no, les dice el presidente las corcholatas de Morena. En esta semana, Claudio, vimos pues cómo dieron, pues rechazaron el famoso plan B que el presidente puso sobre la mesa, el cual eh, veremos las reacciones que esto tuvo. Eh, También vimos cómo el mismo presidente no niega para nada, ni en lo absoluto, el, el conflicto de intereses que pudiera haber entre Andy López Beltrán, y se le ocurre decir algo que fue lo que hizo eco en las redes sociales, que 100 millones no son nada. Quisiera también verificar eso, ¿no? Y pues creo que por último podríamos hablar rápidamente de la situación que está pasando entre México y Estados Unidos con el tema de migración, en donde pues el día de ayer ya quedó cancelado, por así decirlo, o sin validez, o ya no tiene vigencia, un famoso título 42, en el cual pues de alguna manera permitía a los migrantes ver bajo qué circunstancias podían ser recibidos en Estados Unidos. Y pues como último, y para entrar ya al tema ya preelectoral, pues ya también nos enteramos que Alito pues se va a quedar en el PRI. Ya también vimos que se reunieron Alito, Marco Cortés y el dirigente de PRD para apuntalar. Ya también Mario, se me fue el nombre ahorita, el que está al frente de ¿Delgado? Mario Delgado, también ya nos dijo que después del 5 de junio ya empiezan la estrategia de Morena. Y bajo estas circunstancias, pues me gustaría que al final, pues básicamente diéramos un análisis de lo que percibimos como ciudadanos, de la reacción de Ricardo Monreal, de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum, porque también por ahí vimos, Claudio, por lo menos fue muy visible en la Ciudad de México, pues que gente del gobierno de la Ciudad de México, pues anda borrando propaganda de Marcelo Ebrard. Entonces, pues amigo, esos son los temas que platicamos tú y yo durante la semana, que consideraríamos sería bueno traerlos a la mesa. Te cedo la palabra y sobre el tema que tú quieras arrancar, amigo, pues por ahí nos vamos. Muchas gracias, amigo. Mira, yo en esta ocasión, más que irnos por el hecho en sí, que por supuesto es importante y hay que analizar, me gustaría que viéramos esta parte de la reacción porque es muy sintomática
de lo que vamos a estar viendo en próximas semanas, Así es. probablemente meses, y que nos va a ocupar mucho. Ya bien dijiste hace un ratito, ya estamos oliendo a elecciones. Si tú prendes el radio, la radio y escuchan programas de radio, ya sea programas de análisis de noticias, de chismes, de deportes o de música, en los cortes comerciales ya no escuchamos otra cosa más que los spots políticos de ahorita, los candidatos. Aquí en la Ciudad de México se oyen mucho los del Estado de México, ¿no? Y es todo lo que se escucha. No sé allá en León si estés escuchando algo sobre Coahuila, pero me imagino que hacia el norte, pues por supuesto que los anuncios van hacia las elecciones del estado de Coahuila, que además van muy simpáticas, ¿no? O sea, sus recursos son estos de los que justamente quiero platicar. Pero además, por supuesto que esto es la antesala de la gran elección del 2024, en la que ya hemos platicado tú y yo en programas anteriores que el presidente sabe perfectamente bien que no las puede ganar y que no las va a tener fácil porque ha perdido muchísimos adeptos, pero muchos. No ha conservado siquiera esos 30 millones de votos que lo llevaron a la victoria en el 2018, lo cual por supuesto va a ser muy complicado de vencer a este gran número de votantes que ahora amenazan con salir a las urnas y que podrán ser aplastantes en contra del partido. Por ello, y eso ya lo había visto el presidente de hacía tiempo, había tenido ciertas intenciones de poder, digamos que apoderarse de los mecanismos que le facilitaran, porque así como están las cosas hoy, no podría ganar. Entonces, Claro, los recursos que tiene el presidente, pues son, bueno, me voy a apoderar del INE, lo voy a cambiar para que entonces al cambiarlo, yo pueda cometer diferentes atropellos y entonces ganar de manera fraudulenta las elecciones y por tanto llevarlas, sacarlas, ¿no? Y que además no haya nadie que me pueda impugnar que haya hecho ese fraude. Y entonces a partir de eso se empezaron a generar estas reformas, ¿no? El famosísimo eh, Plan B es la segunda salida que tuvo a un rechazo sobre la reforma original, porque la reforma original era una reforma que tenía que ver en la Constitución. Y las otras, las del Plan B, son reformas que van a leyes generales, es decir, que son inferiores a la Constitución y para las cuales no requería la mayoría calificada del presidente, ¿no? Sí, entonces, con la mayoría siempre las podemos pasar y pasaron. Pero cuando llegaron a la Suprema Corte de Justicia, las dos primeras leyes que fueron las que entraron en vigor, que es la de responsabilidades administrativas y la de comunicación social, la revisaron y lo que habíamos platicado, que además lo volvimos a vivir la semana pasada con estas, eh, em, ap- ¿cómo se llama? Aprobaciones de leyes, de 18 leyes al secundarias vapor. al vapor, ¿no? En fast track, perdón, que cuando se revisaron, la Suprema Corte lo que descubrió, es decir, lo que vio a partir del análisis y lo que se presentó es que los diputados no leyeron y otra vez no pasó por el proceso de constitución, no hubo dictamen, no hubo análisis, no pasó por comisiones, no se leyó, no se generó el estudio que se requería y por tanto la rechazaron. Las primeras dos de cinco, si no me equivoco, Juan José, corrígeme si estoy Sí, equivocado, faltan otras tres que pasaron exactamente igual, es decir, lo que sabemos es que van a estar ahí. Por tanto, hoy ya podemos dar por, eh, digamos que sepultada o sepultado el plan B. Es decir, ya no va a haber esa reforma que le permitía tener al presidente y a Morena, al partido, todo el control de las elecciones para poder llevar a cabo lo que sea. Es decir, hoy es mucho más complicado que el presidente pueda ganar de manera limpia las elecciones. Bueno,
es más complicado que el presidente pueda ganar, así de simple, ni limpia ni cochina, ¿no? Si gana de manera cochina es porque va a hacer cosas mucho más graves, pero ahorita por cómo se encuentra la situación y en el Estado de Derecho y en el marco de legalidad en el que todavía hoy podemos decir que vivimos, no lo va a poder pasar. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Suprema Corte hizo un análisis y no. Podemos entender y podemos estar muy tranquilos que ese es el futuro que le espera a las leyes que se aprobaron la semana pasada Así y que es. entonces pues vamos a volver a recuperar. Que además de darle este gran poder al presidente, también le está dotando de recursos para poder seguir ahorita de manera inmediata a nivel en tiempos electorales, tomar de manera discrecional recursos económicos para poder repartir en programas clientelares que le puedan asegurar el voto de unos cuantos porque no va a volver a juntar esos 30 millones. Y además el presidente sabe que hoy se va a enfrentar a un voto de castigo. Ese voto de castigo que le dimos al presidente, muchos mexicanos, por el hartazgo que ya teníamos del PRI, del PAN, va a ser ahora pues digamos que en contra de él, vamos a castigar al presidente porque pues evidentemente los resultados no son ni tantito lo que había prometido ni ofrecido, ni muchas cosas, ¿no? Y para allá hablaremos un poquito más adelante. Y entonces, la agenda del presidente, que se supone que iba viento en popa hacia las elecciones, principalmente las elecciones ahora del Estado de México, con su Delfín, bueno, con su consentida, la maestra Delfina, eh, se ven opacados por estos resultados y entonces cambia la agenda, Juan José. Y entonces, Así es. de ahí quiero hablar un poquito porque pues ya vimos que evidentemente se nota que el presidente está extremadamente enojado y molesto, Sí. porque ya le dedicó 3 días completitos en la mañanera a ir atacando de maneras que además son ridículas, que son este, patadas de ahogado, decimos en México, porque ya no hay ni siquiera un argumento válido para poder llevar a cabo esto. Y uno de los que me parecen sumamente importantes, mi querido Juanjo, es que el presidente asegura en primera instancia que la Suprema Corte de Justicia, estos 9 ministros que votaron a favor de invalidar el Plan B, es decir, solamente la ministra Loreta y la ministra Yasmín Esquivel no lo hizo, ¿no? Y es lo que yo comentaba esto, fueron 9 votos a favor de invalidar el Plan B, un voto en contra, que fue el de la ministra Loreta, y la ministra Yasmín le copió el voto a la ministra Loreta, ¿no? Sí, 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 sí. Se lo No sabe plagió. hacer otra cosa, amigo. No, no, sí, se lo plagió. Entonces fueron en realidad 9 contra 1. Y el presidente dice que la Suprema Corte invalidó el Plan B porque les está afectando sus privilegios. Ese es el discurso con el que empieza a hablar. Y por tanto, esos privilegios tienen que terminarse. Así es. Y aquí empieza un discurso que quiero analizar y es a lo que yo quisiera ver, porque esto es lo que vamos a estar viendo durante los próximos meses y a mí me preocupa muchísimo, Juanjo, porque dicen que una mentira repetida 1000 veces se puede convertir en una verdad. Así es. Fue el principio mediante el cual este señor Goebbels, que fue el propagandista, el encargado de la De comunicación Hitler. de Hitler, se encargó de decirle a la gente en Alemania, en la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, que lo que estaban haciendo en los campos de concentración estaba bien y que era moralmente superior y que había una justificación divina para poder llevarlo a cabo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento aquí en México. No sé quién sea el Goebbels de López Obrador. A mí me parece que puede ser Epigmenio Ibarra, pero está generando una serie de argumentos que son falaces, es decir, son mentiras, pero que están disfrazadas de verdad y que de manera muy inteligente los están poniendo para eso. Y empiezan por la boca del presidente.
Y es el presidente el que está diciendo esto, porque aquí empieza a juntar cosas que no tienen nada que ver, pero que pueden ser ciertas, pero no Ujú. por eso son verdades, ¿no? Una cosa es que sea cierto y otra cosa es que sea verdadero. Dice el presidente que los ministros no quieren perder sus privilegios y por eso votaron en contra del plan B. No tiene nada que ver, porque el plan B lo que hacía o lo que propone, y que además no es ninguna de estas dos leyes, sino es una de las tres que faltan, tenía justamente que ver con esta cantidad de ingresos por estipendios, es decir, por sueldo, vamos a decirlo así llanamente, que tenían los consejeros y muchos funcionarios del INE, que eran muy altos y que, bueno, el presidente dice que son muy altos y que sobrepasan esto y que además lo están haciendo a costa del pueblo. Ojo, porque aquí empieza a tener argumentos que son preocupantes, ¿no? El presidente dice que ellos viven con muchos excesos y con muchos privilegios a costa del pueblo, ¿no? Entonces el pueblo sigue siendo pobre. Y ojo que ya llevamos casi 5 años y el presidente no ha podido combatir la pobreza, por el contrario, ha aumentado. Sí, Entonces, hoy el argumento de decir que a costa del pueblo alguien se está beneficiando, lo único que hace es dispararse en el pie, ¿no? sí. Porque él es el mismo, porque el que vive en un palacio pagando alrededor de 10 millones de pesos mensuales por mantenimiento, a partir de eso, es el presidente. Es decir, son por lo menos 120 millones de pesos anuales, que si lo multiplicamos por los 5 años que lleva ahí, pues ya estamos hablando de 600 millones de pesos, ¿no? Que bien se pueden ocupar para un montón de programas que sí pudieran paliar un poquito la pobreza en México, ¿no? Pero a mí me preocupa cuando entonces cambia y al otro día viene a demostrar los privilegios y otra vez vuelve a exhibir cuánto ganan, cuánto tienen y etcétera para atacar. Y entonces vienen, Juan José, una serie de ataques que ya no solamente son del presidente. Sabemos que hay una partida de la cual está encargada Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas es el vocero de la presidencia, es decir, es esta persona que se encarga de enviar los mensajes oficiales, de redactar los mensajes y todo, y tiene a su cargo una partida para pagarle a un determinado número de reporteros o de pseudo reporteros, entre los cuales pues están estos que son asiduos a la mañanera, que van y que le preguntan lo que el señor Jesús Ramírez Cuevas quiere. Es decir, él les pasa las preguntas, que ellos pasan como si fuera de ellos y las van a pasar. Pero otros son los que están pagados para que cada determinado tiempo emitan mensajes que principalmente se van a las redes sociales y que de ahí empiezan a generar unas cosas. Y no sé si me permitas, mi querido Juan José, Sí, sí. compartirte, porque hay algunas cosas que son bastante interesantes, ¿no? Entonces, ahí no sé si estamos viendo, Sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno, este es Guille Vidal, o así se hace llamar Guille Vidal, que de entrada, fíjate la manera en la que hace afirmaciones con falacias, que son otra vez esta figura que habíamos platicado, ¿no? Y que, perdón que otra vez regrese a estos asuntos semióticos, pero en el lenguaje son muy importantes porque la manera en la que dices las cosas puede cambiar el sentido absolutamente de todo y tergiversar la realidad, la verdad. Y eso es muy grave porque la palabra es viva y eficaz y entra en lo más hondo del subconsciente y puede No, y afectar. construye realidades. Y eso, y por eso puede afectar el subconsciente y cambiar la percepción que va a hacer construir la realidad. Eso es a lo que quería llegar. Me ganaste el pensamiento, mi querido amigo, pero bueno, eso significa que estamos y que además es un entendido de esto de la comunicación. Aquí este señor dice, la Suprema Corte es el organismo que más viola la Constitución en este país. Fíjate la afirmación, que es gravísima, Sí, ¿no? Y que además, si el señor que lo está diciendo, Guille Vidal, no tiene las pruebas y no lo puede sostener, incluso está cometiendo un delito porque está acusando. Y eso es una falsedad. Y obviamente al estarlo publicando en redes sociales y estarlo afirmando, pues puede incluso caer en un delito grave, ¿no? sí, sí, sí. Y además de que se han convertido en un peligro para la seguridad de todos los mexicanos, ¿no? Es decir, esto además es una apología, lo cual pues hace que esto se agrave. Pero además imagínate poner al grado de delincuentes, porque lo que está diciendo es un organismo que más viola la Constitución,
sin que tenga ni pruebas ni evidencias de lo que está diciendo, ¿no? Pero bueno, esto lo hizo el 11 de mayo, es decir, ayer, apenas ayer, después de que el presidente estuvo diciendo esto, ¿no? El mismo Guille Vidal, ¿no? Ayer, seguramente todos escuchamos, o antier, creo que fue, si no me equivoco, Juanjo, fue antier, que el Güero Palma, este narcotraficante muy famoso de los Sí. años 90, que fue capturado en los años 90 más bien, porque fue desde mucho antes, este, se le dictó una orden de liberación después de no sé cuántos años tenía ahí. Nada más que no pudo salir de la cárcel y lo volvieron a apresar. Pero dice este señor a raíz de esto, y ahora el narcotraficante, el Güero Palma, va a ser liberado de prisión. No hay ninguna duda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial están del lado de los delincuentes. La manera en que los mexicanos podemos contraatacar es con nuestro voto para lograr la reforma de la Constitución. Ojo, porque aquí hay dos enunciados que son completamente contrarios y difíciles. Y Juanjo, Sí, en sí, el sí. momento en el que quieras No, 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 comentar y no, no, decirme, no, por no. favor, porque si no me voy a prolongar mucho y tampoco quiero No, no, no. acaparar. O ¿Sí? sea, solamente como paréntesis de lo que estás diciendo, porque es correcto todo lo que comentas, pero como paréntesis, este presidente y sus huestes y todo ese mm, aparato de comunicación que tiene muy efectivo, eh, quieren que se haga valer la ley. El problema es que, por ejemplo, en la semana hubo o se aprobó una ley para que Ernestina Godoy sea la fiscal de la Ciudad de México. Pero ¿qué tiene en particular esto? Que la misma gente de Morena bloqueó a la oposición para que la oposición no votara. No pude ¿Cuál agua. es el problema? Exacto, ¿cuál es el problema de esto? Que si la oposición hubiera hecho lo mismo, entonces en ese momento sí exigen que se haga valer la ley. Ese era el paréntesis, porque todo lo que tú estás diciendo, Claudio, es cómo convertir algo que perjudica al presidente en una narrativa de tratar de legitimar y tratar de que la ley funcione solamente a la conveniencia A del la conveniencia. presidente. Y eso es a lo que Exactamente, que este tipo de mensajes son graves, ¿no? Es pura retórica. El primer exacto. enunciado, y dije que eran dos, pero en realidad son tres, perdón. El primer enunciado dice, y ahora el narcotraficante, el Güero Palma, va a ser liberado de prisión. Eso es un hecho, ¿no? Si lo liberaron. No, no salió porque cuando estaba a punto de salir, ya había gente de la fiscalía que lo estaba esperando porque había otro delito del que se le estaba acusando que requiere prisión y si la vinculación al proceso obliga a que se mantenga en prisión. Entonces, ahí va a estar. Pero eso, y eso es una realidad, pues eso es innegable, si es real. Pero luego dice otra cosa que no tiene nada que ver con lo anterior. No hay ninguna duda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial están del lado de los delincuentes. Esto es una afirmación que si tú le quitas los otros dos enunciados, el primero y el siguiente, pues se puede aplicar en cualquier otro lado y no tiene nada que ver. Pero cuando lo estás poniendo con el anterior, pues pareciera que estuviera ligado a la liberación del Güero Palma. Así es. Liberación en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Porque yo no sé si la gente sepa cómo funciona y para qué sirve la Suprema Corte, pero rapidísimo, déjame explicarlo. Sí, sí, Porque sí. si alguien comete un delito, el señor Güero Palma, por ejemplo, hay una fiscalía, es decir, una organización que pertenece al Poder Judicial que se encarga de perseguir los delitos. Y hay delitos como los que cometen los narcotraficantes que se persiguen de oficio. Eso significa que no necesitan que nadie vaya a denunciarlos. Y entre ellos están, por ejemplo, el del asesinato, el del crimen organizado, el del tráfico de drogas y algunos otros que ha cometido el señor. Entonces, la fiscalía puede ir y lo apresa por esos delitos y entonces van con un juez que está más o menos en un cuarto nivel abajo de la Suprema Corte. Y ese juez que está encargado junto con los agentes del Ministerio Público de hacer una carpeta de investigación, reúnen todas las evidencias, todo,
y deciden si es culpable o no. Si dicen que no, o más bien, si dicen que es culpable y los abogados dicen que no y tienen pruebas, van a llevar a cabo una impugnación a esta resolución. Y cuando fallen, si no están de acuerdo, entonces van a subir de nivel con un juez que es un poquito más arriba que ellos, que va a pasar el mismo proceso. Si vuelve a fallar, van con otro nivel arriba y en la última instancia, en caso de que vuelva a fallar, es la Suprema Corte de Justicia. De todos los casos que llegan entre ellos, por ejemplo, el del Güero Palma, el 3% de casos llegan a la Suprema Corte de Justicia, porque regularmente todo se hace en la parte de abajo y nadie recibe línea del de arriba. Así funciona el Poder Judicial aquí en México. El sistema Así es. judicial, así es como funciona. Y entonces, él lo está diciendo como queriendo decir que además, no solo a la Suprema Corte, sino únicamente la ministra Piña da instrucciones de liberar a los delincuentes, lo cual, por supuesto, es equivocado. Y ojo, porque cuando empiezan a juntar este tipo de enunciados, la gente lo puede empezar a creer y entonces empezamos a tener la idea de que sí, son malos, hay que atacarlos y todo. Y luego dice, la manera en que los mexicanos podemos contraatacar. Cuando tú estás hablando de contraataque, significa que ya hubo un ataque primero. Es decir, ya te está diciendo que hay un malo que te está atacando, a ti mexicano. Cuidado. Dice, es con nuestro voto para lograr la reforma a la Constitución. El voto no va a ser por la reforma a la Constitución, porque ese voto del que está hablando este señor es el voto por un candidato, no por la reforma de la Constitución. Esto es una mentira completamente. Entonces, cuidado con el discurso, ¿no? Les voy a mostrar otros, pero no me quiero extender más porque si hago un análisis de cada uno, pues, aquí les voy a terminar una clase de semiótica aburridísima, pero que no tiene mucho que ver, ¿no? El mismo señor dice, el problema no es que la Suprema Corte de Justicia rechace el plan B. El problema es que los ministros solo rechazan las propuestas de AMLO, mientras que a los neoliberales les aprobaron todo. ¿Cuándo? ¿De qué hablan? No han aprobado nada. La Suprema Corte se la ha pasado rechazando cosas que son inconstitucionales. Y aquí lo correcto es, el problema no es que la Suprema Corte de Justicia rechace el plan B, el problema es que tengan que llegar a la Suprema Corte de Justicia leyes que se aprobaron cuando no se cumplieron con la Constitución, que es lo que se está rechazando. Y ojo, porque esto están mandando como mensajes que están llegando. Y quiero que vean, esto tuvo 12,100 reproducciones. No, no es mucho, la verdad es que no es muchísimo. Para hablar de 120 millones de mexicanos que somos, 90 de los cuales podemos votar, 12,000 no significa mucho. Esta tiene 10,600. Esta 20,500, tiene un poquito más, pero sigue siendo no mucho, ¿no? Voy a pasar a otro señor que se llama Jorge Gómez Naredo, otro de los aplaudidores que además también dice sobre uno de los eventos que tuvo lugar ayer, que comentaste en la introducción. Estados Unidos se manifiesta. Este señor, John Neely Kennedy, que no sé si sea pariente de John F. No, no Kennedy, tiene nada que ver. no tiene nada que ver, ok. Es un senador republicano que hizo una comparación bastante grave, pero antes de hacerla, dijo él figurativamente. Sus argumentos me parecen muy válidos como senador de Estados Unidos. Ojo que este señor no me gobierna a mí, no gobierna a México y no tiene nada que ver con el gobierno de México, ¿no? Ojo con esos detalles porque son cosas completamente distintas. Y a partir de ahí ha habido una cantidad de discursos por parte de Ebrard, del presidente y de todos, ¿no? Pero dice, aquí está John Kennedy, que es John Neely Kennedy, el nuevo líder de la oposición en México. What the fuck? ¿Qué chingados estás diciendo, Jorge Gómez Naredo, con esto? El nuevo líder de la oposición en México, cuando el señor seguramente, pues evidentemente nos tienen un concepto de desprecio y resume la ideología de la derecha mexicana. Yo creo que de los que vomitan pendejadas, este es el que se lleva la medalla de oro, Juan José. Si no fuera por Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos de una lata en una carpa de un traspatio. Eso sí lo dijo el señor. Eso sí es realidad. Y lo dijo dentro de un contexto que además no es justificable para nada, ¿eh? No estoy diciendo que nada, pero yo lo que quiero que entiendan es que a partir de lo que está diciendo el señor,
no puede decir que esto lo convierte en el nuevo líder de la oposición en México. Esto es veneno puro y hay que tener mucho cuidado. AMLO pidió a nuestros paisanos en Estados Unidos no votar por personajes como el senador Kennedy. ¿Qué chingados tiene que decir López Obrador de eso? Pero lo demás, la verdad es que esto me da risa, ¿no? Los republicanos en Estados Unidos deberían valorar su estrategia anti-México. Nuestros paisanos que representan millones de votos quieren mucho a AMLO y le ponen atención a lo que dice. Nada más me voy a reír porque basta ver la cantidad de gente que se acerca a López Obrador cuando ha ido y cuando se asoman, porque de verdad, si suman 10 personas las que van y sacan banderas y todo, son demasiados, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque López Obrador en esta semana, Juan José, seguramente lo escuchaste y también te reíste igual que yo, dijo que ya no había sueño americano, que ahora era el sueño mexicano y que todos se querían regresar a México porque en México les daban pensiones. ¿Por qué está el problema del título 42 ahorita en la frontera y por qué hay tanta gente tratando de cruzar si el sueño es mexicano y no americano? ¿No? Es que mira, Claudio, yo quisiera partir y tú ya diste una explicación muy amplia, lo cual es buenísimo. El problema es que para tú dar esta explicación, no sé, no estoy contigo, pero imagino que tomaste tiempo, de tu tiempo personal, pues para empaparte de la situación y poder de alguna manera compartirnos esto eh, entendible. El problema aquí, Claudio, es que muchos mexicanos no sabemos que hay tres poderes, el poder ¿Y cómo ejecutivo, funciona? el legislativo y el judicial. Aquí estamos hablando que el poder ejecutivo, el cual representa el presidente, lo hace ejercer contra los otros poderes. Ujú. Pudiéramos decir que no está mal, porque de alguna manera en una democracia, a lo mejor utópica, así debe de ser. Los tres deben de ser contrapeso. Aquí lo que no tenemos que perder de vista, amigo, es que quien, voy a ponerlo en estas palabras entendibles, quien dicta y crea las reglas del juego es el poder legislativo, que son la Cámara de Diputados y Senadores. Y el poder judicial, su chamba, vamos a ponerlo coloquialmente con palabras, es revisar y que se lleve a cabo esas leyes. Tú me dices, hoy sabes qué, Juanjo, el programa va a durar 1 hora y nomás vamos a intervenir tú y yo. Y vamos a poner a otra persona, amigo nuestro, a que vea que lo que tú y yo quedamos se lleve a cabo. Ese otro amigo no sale en la pantalla, no sale nunca. Y agarra, y Claudio y Juan José se están pasando de la hora. Ya llevamos 1:10. Y mi amigo, o tu amigo, o nuestro amigo, o esta persona que le dimos la autoridad, la capacidad para que revise las leyes o las reglas del juego que tú y yo pusimos, nos dice, oigan, ¿saben qué? Ya se pasaron de la hora, ya llevan 1:10, y en sus reglas pusieron que si después de la 1:10 llegábamos a la 1:20, pues yo apago el sistema, el internet, y en ese momento tú y yo nos volteamos y no, espérate, pues si el programa es muy bueno y tiene que durar más. ¿A qué quiero llegar, amigo? Que yo no encuentro por qué deba de haber este choque tan voraz, tan agresivo del presidente, si quien dictó las leyes para legislar o para proponer una ley, ya sea constitucional o ya sea temporal, etcétera, y le das esas herramientas a la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo representante del Poder Judicial, y lo único que hizo la Suprema Corte de Justicia o estos 12 ministros fue votar en algo tan sencillo, Claudio, como decir,
si el proceso legislativo se hizo correctamente y conforme la Cámara de Diputados y Senadores dijeron que se tenía que llevar a cabo. Él no está en contra de nada. Él lo único que revisa es el proceso y lo único que dijo la Suprema Corte de Justicia es este proceso legislativo fue desasiado y por ese mismo, nada más por ese simple detalle, ya no se puede llevar a un análisis. ¿Qué debemos de entender desasiados tú y yo los que nos ven? Pues que a lo mejor no cumplió con el quórum, a lo mejor no cumplió con los tiempos, a lo mejor no cumplió con ciertas etapas que debía de llevar esa reforma o esa propuesta de ley. Pero la Suprema Corte de Justicia no está diciendo que está en contra de ella, ni que está a favor, ni que lo presentó Morena. Lo único que está haciendo la Suprema Corte de Justicia es decir, tú antes, en periodos legislativos anteriores, me diste la instrucción que yo revisara que para que pasara una ley provisional, transitoria o constitucional, tenía que tener ciertos procesos. Lo único que está haciendo la Corte y la ministra Piña es decir, bueno, conforme tú, Poder Legislativo, o ustedes, senadores y diputados, las leyes y reglas que me dijeron ustedes que yo debía de cuidar que se llevaran a cabo, no las están cumpliendo. ¿Por qué te enojas conmigo? Si en dado caso, esas propuestas que se regresen a la Cámara de Diputados, que las vuelvan a reformular, que se cumplan los procesos y yo ya reviso si están cumpliendo todos los procesos y en ese momento lo único que voy a decir como Suprema Corte de Justicia es sí, sí procede o no, no procede y regreso la ley. Ojo, aquí el problema es que también lo que está haciendo Morena, pues yo no voy a juzgar, esto lo dejo a los amigos que nos ven, pues tácticas que se llevan en cualquier política. Al ver que ellos ya no podían hacer una modificación constitucional al INE, lo que trataron de hacer es no desaparecer el INE, pero hacer lo que están haciendo con el INAI, hacerlo inoperante. ¿Y en qué consistía ese famoso plan B? Pues en que simplemente dejabas al INE pues sin su maquinaria o sin lo que son los burócratas profesionales que hacen posible que las votaciones sean de calidad. Entonces, aquí es cuando ya me uno contigo. Como mexicanos, lo que debemos de entender es que la Suprema Corte de Justicia nunca está a favor o en contra del presidente, que es el poder legislativo, ni del poder legislativo, que son los diputados y senadores. Nunca va a estar en contra de ellos. El mismo presidente que también está diciendo que se llame a votación popular los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, se le está olvidando que todos los ministros, y lo vimos con el ministro Saldívar, que dejó su cargo, todos los ministros son propuestos en ternas por el mismo presidente. O sea, la maestra Norma Piña no llegó porque dijo, yo aquí tengo un doctorado, salí de 9.8, soy muy buena en lo que hago. El presidente nombró una terna. Dentro de esa terna estaba Yasmín Esquivel, que el periodista Guillermo Sheridan, con mucho tino, lo único que nos hizo ver es que cómo era posible que pudiera llegar a la Suprema Corte o a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia una persona que va a defender la ley, la honorabilidad y que tenía un supuesto plagio. Bueno, entonces aquí el punto es, Claudio, ¿qué sucede cuando la Suprema Corte de Justicia, en este caso, representada por la ministra Norma Piña, le dice que no? Entonces ahí como mexicanos sí tenemos que poner atención en algo que es sistemático, por lo menos en este gobierno. En este gobierno es muy evidente y muy visual. ¿Por qué? A lo mejor por las benditas redes sociales. Pero
Lo mismo que está haciendo en este instante en contra de la Suprema Corte de Justicia y en contra de la presidenta Norma Piña, lo hizo contra Lorenzo Córdoba y el INE. Fue lo mismo, ganan mucho, se tienen que bajar el sueldo, el pueblo, el dinero que llega al INE es del pueblo, pero cuando tú dices pueblo, Claudio, yo vi un reportaje que salió en la revista Nexos, a mucha gente lo dignifica porque le estás dando voz a alguien que no tiene voz y de una manera en que es muy entendible. Entonces, aquí el problema que hay y que yo veo con este tipo de circunstancias es que sí es muy efectiva esa narrativa que tú nos estás diciendo ahorita, porque quiero poner el caso de una persona que no tiene el tiempo ni a lo mejor los recursos para tener un teléfono propio, que tenga internet en su casa y que tenga el tiempo de empezarse a empapar de temas políticos. Entonces nos dejamos llevar y es lo que hace y tuvo muchísimo éxito el PRI, Claudio, y que está haciendo las cuadrillas de Morena, toca a tu puerta y te dice, ah, ¿conoce a Morena? ¿Conoce lo que está haciendo Morena por usted? Eso es muy efectivo para la gente que no lee, porque es la primera información que le llegue de la política. Y seguramente eso es mucho más fuerte que si yo le explico que el poder legislativo, el judicial, Hay malos y que el presidente está luchando contra esos malos. ese es el punto. Esa es la clave. Tú lo acabas de decir. En palabras muy sencillas, el pueblo, o sea, tú y yo, merecemos estar mejor y que el pueblo le exige a él, porque él es el que ahorita tiene las posibilidades de luchar contra esa desigualdad que existe. En ese mismo estudio, y con esto yo termino esta parte, en ese mismo estudio te dicen, Claudio, cómo lo que nosotros mal llamamos dádivas, que en este caso son los apoyos sociales para los niños y personas de tercera edad, que ya lo dijimos, ya existían el apoyo a las personas de la tercera edad desde Fox. Pero el punto aquí, Claudio, es que aunque no lo creas, en este sector, por lo menos latinoamericano, donde la persona de la tercera edad ya representa en nuestra sociedad y en el seno familiar una carga, como le quieras llamar, pero una carga, entre esa carga está la económica. Cuando tú le das a las personas de la tercera edad dinero y que ellos en su seno familiar puedan tener la oportunidad, si no tienen otros ingresos, de decir que cooperan para algo de la casa, estás dignificando y le estás haciendo valer a esa persona. Entonces, si alguien llega y te dice, ¿sabes qué está haciendo Morena por ti? Está luchando por las personas de la tercera edad, porque esas personas también te ayudan en el gasto de tu casa, pero tampoco les dicen que ese dinero es del fruto de los impuestos de los que pagan impuestos y que eso, por desgracia, lo utilizan como un instrumento de votación. Entonces, aquí para concluir, el Poder Judicial que lo representa la Suprema Corte de Justicia no está ni a favor ni en contra del presidente. Lo único que está haciendo es verificar que las leyes y las reglas del juego que le pasaron los diputados y los senadores se lleven a cabo. Entonces, ¿qué es lo más correcto? Pues que el presidente dijera, si es moralmente superior, dijera, lo que hizo el Poder Judicial no estoy de acuerdo, pero respeto las leyes y tenemos que empezar, si quiero yo otra vez esa reforma, a trabajarla. Pero como se le vino el tiempo encima y como bien dices tú, Claudio, a mí me llama mucho la atención y con esto no sé si termina este tema o te doy pie a otro. Me llama mucho la atención que en todas las redes sociales, todo lo que es el aparato propagandista del López Obrador,
Delfina Gómez lleva 30 puntos. O sea, ahorita, con esos 30 puntos, Claudio, si dejamos de poner spots, si dejamos de apoyar a la gente, va a ganar Delfina. Lo que me llama mucho la atención es que aunado a eso, Mario Delgado está pugnando, luchando, rogándole a las corcholatas que cada uno de ellos vaya estos 3 fines de semana que faltan para las elecciones. Y en redes sociales los ataques a Del Moral, que es la rival, es masivo. Entonces, yo no creo, Claudio, como dijiste tú, que las elecciones del Estado de México ya estén decantadas para Morena, Claudio. No, Juanjo, y justamente para allá era lo que iba. Ya no me voy a entretener con esto, pero quiero mostrarlo. Ahorita déjenme regresar para acá. Ah, perdónenme, porque apreté algo anterior. Es este. Ahorita les muestro los otros. Ya no me voy a entretener, ahí nada más para que puedan ver estos que obviamente había yo estado viendo, ¿no? Por ejemplo, que dice, no es posible que Norma Pilla y su pandilla sigan liberando a narcos, sus cuentas bancarias y al hombre que salvó miles de vidas y que es un experto, miembro de la Organización Mundial de la Salud, López-Gatell, lo quieran enjuiciar, ¿no? Que además no tiene nada que ver ni con Norma Piña ni con nada, pero bueno, ahí. Viendo esto, Juan José, y revisando estas cosas, me encontré con esta, ¿no? De una cuenta de una revista Polemón, que es un señor muy simpático, ya con el puro nombre de la revista vemos que es muy serio, ¿no? Pero que empieza a poner esto que maneja hacia dónde vas, ¿no? Dice, AMLO aprobado por el 80% de las y los mexicanos. El presidente López Obrador logró que 80% de las y los mexicanos aprobara su desempeño como mandatario durante abril de 2023. Lo mejor que ha hecho el gobierno de AMLO, según la percepción ciudadana, es implementar programas de atención a las personas adultas mayores, ¿no? Eso que acabas de decir ahorita. El 39% de los encuestados así lo cree. Lo peor, no disminuir la inseguridad, ¿no? Y lo está poniendo como una realidad. El 80% de los mexicanos lo aprueban. Y que justamente tiene que ver con esto que dices de lo de Delfina. Todos los spots están diciendo es que la encuesta tal, la marca 20 puntos arriba, tiene esto, es un hecho, Delfina va a ganar las elecciones, ¿no? Aquí dice, la Sí, fuente es la encuesta nacional 2023 de la encuesta de las eras Domotecnia, que en realidad es Demotecnia, sí, no sí, es sí. Entonces, ahora vámonos para acá porque les voy a mostrar justamente yo dije, a ver, vamos a revisar y me metí a la página de la CERS. Y aquí está el estudio de opinión pública de la encuesta nacional a abril 2023 de la CERS. Y espérenme tantito porque les voy a mostrar que efectivamente, según esta encuesta, dice que la calificación del trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador es de 8.3 y dice, ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y es del 80%. Es decir, sí es cierto que la encuesta lo dice, ¿no? Y aquí hay algunos otros elementos. Aquí dice que el 39% es lo mejor que ha hecho el gobierno del presidente, el 39% dice que implementar los programas de atención a los adultos mayores y lo que peor ha hecho es no disminuir la seguridad, ¿no? La Sí, sí, inseguridad, sí. ahí están. E incluso trae aquí algunas cuestiones, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum y de cómo van las corcholatas, ¿no? Dice Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 9.75%, Marcelo Ebrard solo del 0.25% y los otros tres de nada, según los estos, ¿no? Pero aquí lo que es muy interesante, Juan, que por supuesto todo va a favor, ¿no? ¿Con qué partido se identifica más usted? El 52% con, etcétera. El resultado de la encuesta te puede decir, bueno, es que sí es cierto. Pero ahora vamos a ver porque dice aquí la ficha metodológica. El levantamiento fue del 20 al 23 de abril, el tipo de estudio fue cuantitativo, pero chécate esto. Número de entrevistas, 1,400 entrevistas a personas mayores de 18 años con credencial para votar domiciliada en el municipio. Es decir, acuérdate que tú eres el de las matemáticas. Somos 90 millones de mexicanos. ¿A cuánto representa del padrón electoral 1,400 entrevistas? Pues no sé, tendría que ser 0.0000001. ¿No? Y si yo me voy con esto, aquí yo puedo ver, ¿no? En el inicio de esta página,
Mm, ¿Dónde están las encuestas? Aquí está la encuesta nacional que la que acabo de abrir, de Coahuila, del Día del Niño, de la Ciudad de México, Amor Día de la misma, no, sí están, no veo del Estado de México aquí, pero ahí están las encuestas. La propaganda que están llevando ahorita es de desesperación. Este Sí. tipo de mensajes que estamos viendo y de estar, pues, mostrando este tipo de resultados, porque yo te puedo decir a ti, Juan José, hazme favor de levantarme una encuesta de popularidad, entrevista a 15 personas que sean familiares y amigos míos para ver qué piensan de mí, ¿no? Y entonces mostrar una entrevista y mostrar a modo. Y entonces yo puedo decir que el 80% de la gente me quiere, ¿no? Bueno, yo estoy pensando que va a salir así, pero es la metodología. Y luego lo voy sumando con estas personas que están disparando falacias que argumentativamente están armadas para eso, poniendo ideas que no están conectadas entre sí en enunciados, pero que cuando los lees uno tras otro, parece que están conectados para hacerte ver que López Obrador está luchando por un mundo mejor, que te está defendiendo, que hay un malo y todo. Y yo nada más con esto termino esta parte, Juanjo, y ya si quieres hablar de los candidatos que estábamos platicando, es si de verdad López Obrador está tan preocupado porque ciertas personas no vivan a costa del pueblo y no es por enojo. ¿Por qué no lo hizo durante los 5 primeros años cuando estaba, por ejemplo, el ministro Saldívar al frente de la Suprema Corte? Es correcto. Y lo hizo al otro día en que le negaron algo que le iba a permitir a López Obrador ganar, que le iba a permitir ganar las elecciones. Pero como ya no lo están permitiendo porque sabe que no va a ganar, entonces ahora sí viene un ataque en contra de la Suprema Corte que no le está cumpliendo su capricho. Pues es que no nos debe de extrañar. El, el opositor, Andrés Manuel López Obrador, dijo al diablo sus instituciones miles de veces. Y como presidente ya dijo que no le vengan con que la ley es la ley. Es claro, mi respuesta, Claudio, te puedo decir que obvio, es lo que yo veo como ciudadano, haciendo a un lado mis filias y fobias, pero el presidente sí cae dentro del populismo y la demagogia. ¿En qué aspecto? En que en función de querer beneficiar a los más pobres, realmente lo que busca es, en el aspecto personal, trascender políticamente y en el aspecto político, tener el poder. Pero yo te regresaría a esta pregunta a lo mejor de una manera sarcástica. Eh, yo creo que no le importan las personas, porque ahorita, todo este tiempo, nos hemos estado llevando el tiempo en los ataques del presidente López Obrador y su grupo publicitario, o su máquina de publicidad, en atacar y denostar a un poder que es el judicial y que se ve reflejado en una persona como es la presidenta Norma Piña. El punto aquí, Claudio, es por qué no habló y le dedica al mismo tiempo para decirnos que 100 millones no son mucho, que el conflicto de interés y el enriquecimiento que él no puede demostrar, pero que sí acepta de sus hijos, no le dedicó más tiempo. Y ahí es donde a mí me alarma, porque coincido contigo, la semiótica, los mensajes, sí le llegan al pueblo en función de cómo lo vienen trabajando, porque yo no he visto por lo menos a nadie de su equipo decir, oigan, pues ¿por qué el presidente no nos dice de qué vive el hijo Andy López Beltrán? Y cuando él te dice que vive con 200 pesos en la cartera, pues yo me imagino que 100 millones para él debería ser mucho. Entonces, contestando a tu pregunta, si le interesaran las personas y las personas se dieran cuenta, pues yo creo que muchos quisiéramos tener 100 millones en la bolsa, que para el presidente no No es. representa mucho.
No es nada. Entonces, vuelvo al tema. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es simplemente, yo no digo aquí que votemos en ningún programa he dicho que votemos en contra de Morena. Yo lo único que hago referencia desde que abrimos este espacio en particular, en mis redes sociales es diferente. Ahí sí yo tengo mi filia y mi fobia, pero en este espacio yo lo único que he dicho es, como ciudadanos, que nos demos el tiempo de comparar lo que nos prometió hace 5 años y sacar un balance al día de hoy de eso que ha pasado. Hay una organización sin fines de lucro, aislado al gobierno, apartidista aparte, que se llama Causa en Común, y dio los resultados, amigo, de la violencia en este sexenio. Y si hay, y si podríamos decir que existiese en cifras, Claudio, no en palabras mías, y esto viene en el último reporte de Causa en Común, si hay un narcoestado en cifras, no en función de lo que digan las noticias, sería este, amigo. Sí. Este es el mayor periodo en donde ha habido más crimen y más violencia del crimen organizado a la sociedad. Sí, los resultados no engañan, los números no engañan, ¿no? Y pues bueno, ya, repito, son casi 5 años de gobierno. Estamos más cerca de cumplir el quinto año y seguimos sin medicamentos, seguimos sin un sistema de salud como el que había ofrecido, seguimos sin refinar una gota de petróleo. Lo que se está refinando viene de Deer Park, no de aquí de México. Así es. Seguimos sin autosuficiencia energética y no estamos viendo ningún tipo de resultados, ¿no? Digo, la inseguridad es un asunto que ya está rebasado, ¿no? O sea, de hace mucho y lo hemos estado comentando. Y eso es justamente lo que estamos tratando de decir. Todas las decisiones que se tengan que tomar en cuestiones, pues tal vez de votación, de participación y de etcétera, que las hagamos de una forma informada. Y creo Claro, que eso es parte de lo que hemos estado tratando de aportar en este espacio, Juan José, desde la visión ciudadana de informarnos en lo que nos compete, ¿no? Y creo que hoy, con toda la responsabilidad, yo lo que puedo decir es que esto que hice hace unos momentos de poner algunos ejemplos y que pueden hacer con los tweets que hace Loret de Mola y que hacen este Pedro Ferriz y todas las personas que abiertamente se dicen opositores y adversarios del presidente, no porque el presidente los diga, sino porque ellos mismos se han asumido como tal, también analícenlos de la misma forma, ¿no? Y vean claro, que los enunciados estén conectados y que tengan una relación real, ¿no? Porque entonces también yo puedo utilizar falacias para ir en contra del presidente, ¿no? Y que creo que eso es una de las cosas que hemos tenido mucho cuidado, en que lo que se hace es un análisis serio, crítico, objetivo, pero basado en una argumentación real, ¿no? Para que lo podamos ver. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar la información para tener herramientas y pensar lo que queremos, ¿no? así es. Y de hecho, Claudio, para terminar yo mi participación y esperemos que el próximo programa nos dé chance, porque son temas que de veras sí te llevan tu tiempo, pero el problema aquí es cómo aterrizarlos. Hay gente mucho más experta por obvias razones, pero cómo aterrizarlos de una manera en que como un ciudadano te platique a otro ciudadano. ¿Qué vemos? A mí me llamó mucho la atención y para concluir, después de todo lo que está sucediendo en el entorno político, cómo va actuando Adán Augusto, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Hoy, eh, quien abiertamente estuvo a favor de los ataques del presidente López Obrador hacia el Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, fue Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, a su manera.
Claudia Sheinbaum repitiendo, no sé, es más, no sé, insisto, no sé si entró a un Twitter del presidente, le dio copy y después le dio copy paste o copiar y lo mismo. Claudia Sheinbaum no dice nada, nada, es más, no se sale de ninguna línea ni de ninguna palabra que diga López Obrador. Adán Augusto también a su manera. Pero lo que me llamó mucho la atención, Claudio, y donde yo te quisiera pedir tu punto de vista, es en lo que yo creo que se empieza a perfilar como el que ya ni se cuente y como el que creo yo que va a ser el dolor de cabezas y que si hay reglas claras y justas en Morena, va a ser el candidato. Y me refiero primero a Ricardo Monreal, cuando él en la semana hace una declaración muy desafortunada viniendo de un constitucionalista, viniendo de un maestro de maestría de la UNAM, viniendo de alguien que liderea la Cámara de Senadores, viniendo de alguien que se dice luchador de las leyes, que tú mismo has dejado la impresión que es un férreo defensor de la Constitución. Cuando él dice, prefiero ser nada antes que traicionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, eso ya es dar pleitesía, eso es dar un honor a una figura, a un poder y a una persona. Y por contraparte, Marcelo Ebrard, aunque le borren su propaganda, él se está moviendo muy bien porque está saliendo en los principales noticieros, tanto de difusión radiofónica como televisiva y en canales de YouTube. Y aparte, está manejando muy bien la línea política con sacar provecho al puesto que tiene. La declaración que hizo ayer en contra del senador J. Kennedy o John Kennedy, para mí es una declaración muy buena, porque como mexicano te sientes identificado, está defendiendo al país, no se está deslindando de alguna manera del presidente y está asumiendo su rol de secretario de Relaciones Exteriores cuando dice, el senador para empezar lo que denota es una gran ignorancia y posterior a esto un racismo, etcétera, etcétera. El punto aquí, Claudio, es que yo empiezo a ver marcadas diferencias y que si tú me dices a mí, si hay una encuesta real, no manipulada, no pagada, yo estoy casi seguro, Claudio, que el que va a ser, si es que son las bases de Morena, el candidato, va a ser Marcelo Ebrard. Claudia, en contra que tiene, en esta semana salió en tres casas encuestadoras la intención de voto del ciudadano del gobierno de la Ciudad de México. Y por primera vez, Claudio, si las votaciones fueran en este instante, creo que perdería Morena. Y por una sencilla razón. En las preguntas base fueron tres. ¿Cómo ve la seguridad pública? ¿Cómo ve los servicios públicos? ¿Y cómo ve la sustentabilidad del Distrito Federal? En las tres salen reprobado el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, estamos en un punto en donde la estrategia, creo yo, ya no es convencer al que habita en la Ciudad de México, que antes era el epicentro de la política. En este caso es, creo yo, que por eso ves tú a Claudia ya en todos los estados. En los estados no sabemos cómo está la situación del Distrito Federal. En los estados es más fácil que convenzas de que Claudia puede ser la primer gobernante o la primer presidenta de México mujer. Pero desde mi parecer, Claudio, y con esto cierro y concluyo, creo yo como ciudadano, y veo lo mismo que tú, que López Obrador está muy molesto, las fichas que él jugó no han salido como él quería, y creo que sí está viendo en riesgo no solo la Ciudad de México, sino muchos estados, y entre ellos la presidencia. Y de entrada el Estado de México y Coahuila yo creo que no las tienen
ganadas. En Coahuila sí, las encuestas lo están reconociendo, no van con Guadiana. Entonces ahí se le va a voltear muy feo, pero bueno, a ver qué va. Nada más, Juanjo, para cerrar lo que comentaste hace rato, cuidado con Monreal, porque de entrada, una de las cosas que nos faltó precisar hace ratito es que Sí, para que las leyes lleguen a la Suprema Corte, es decir, cuando el Poder Legislativo promulga una ley, se promulga y se publica y ya entra en vigor. así es. Solo si hay alguien que está inconforme con ese resultado, lo presenta a la Suprema Corte para que revise que esté bien. Si no, la Suprema Corte no se mete en esa parte. Bueno, pues resulta que el que decidió que tenía que llegar a la Suprema Corte porque había algo mal fue Ricardo Monreal. Entonces, cuidado, porque él fue el que mandó la controversia constitucional diciendo que no había habido un proceso correcto legislativo, se lo mandó y cuando falló, entonces ahora ya está atacando a la Suprema Corte, ¿no? Cuando el Sí, señor constitucionalista purista era él y estaba alegando que no. Y pues ahora sí está muy preocupado porque no quiere traicionar a López Obrador. Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar, mi querido Juan José. Vamos a dejar la próxima semana. Entramos de lleno ya con tu sección de análisis de los precandidatos para que nos metamos en eso porque se va a poner muy interesante lo que está haciendo y diciendo cada quien. Marcelo ahora está dando patadas y pues da señales contrarias, ¿no? Se sale o no se sale, se va con otro partido o no se va con otro partido, no lo sabemos, pero creo, insisto en lo que concluimos la semana pasada, va a depender de la elección del Estado de México. sí, creo que sí. Pues, estamos a 15 días, 3 semanas de saber qué pasa, y ya lo estaremos platicando. Así es, Claudio. Primero Dios, aquí estaremos la próxima semana. Muy bien, pues bueno, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos nuevamente, saludos a todos, gracias por sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.